El tema que vamos a empezar a ver hoy, es exactamente lo que sigue de lo que hemos visto hasta este momento. Es decir, nosotros ya sabemos qué es la constitución política del Estado. ¿Por qué se llama constitución? ¿Cuál es su materia prima, su sustancia esencial? ¿Cómo se traduce después en normas constitucionales? ¿Qué papel tienen las normas constitucionales? ¿Qué papel juegan con relación a la Constitución y con relación al resto del orden jurídico? Y ahora lo que nos falta explicar con toda claridad es qué cosa es el Estado. Y esta expresión con toda claridad la digo intencionalmente porque es un tema estudiado desde hace siglos, pero que todavía en muchos casos no se explica con suficiente claridad. Vamos a empezar recordando un par de cosas importantes. Fíjense, dijimos que la Constitución es la organización del poder en cuanto al tipo de Estado, al régimen de gobierno. Una vez que logramos esa configuración, que se decide esa configuración como acto de soberanía por los factores reales de poder, esta es la sal, que toman las decisiones políticas fundamentales, este es Schmitt, y que al hacer todo eso definen el modelo de Estado y la forma de gobierno. Y por lo tanto queda constituido el Estado. Toda esta parte, si se fijan, única y exclusivamente tiene hasta aquí un contenido estrictamente político. Su materia prima es política, la sustancia con la que se está trabajando es el poder político, y lo que se está haciendo es organizarlo en cuanto a estos aspectos. En algún momento, por supuesto, más adelante vamos a estudiar con todo detalle qué es el tipo de Estado, qué es un régimen de gobierno, qué distintas posibilidades existen. Pero primero vamos a estudiar ahora esto. No sin antes recordar que una vez que sucede todo esto que estamos viendo hasta aquí, esto equivale a que definimos esta parte que es la Constitución esencia, donde está precisamente el tipo de Estado y la forma de gobierno. Y después, es decir, aquí aparecen las normas constitucionales, el texto constitucional, que es la expresión jurídica de la Constitución política. Y dijimos que estas normas, que ciertamente estas ya son normas jurídicas, ya estamos en el mundo jurídico, estas normas son las de más alto nivel y contienen el tipo de Estado y el régimen de gobierno, expresados de distinta forma, contenidos en muy diferentes normas. Y también dijimos que existen normas constitucionales que solo indirectamente contienen elementos de la Constitución política y están ahí en el texto, y otras que definitivamente ni siquiera indirectamente contienen elementos de la Constitución política. Vamos a decirlo así, son normas jurídicas de rango constitucional invitadas por el poder constituyente. Pusimos algunos ejemplos, ya no los repetimos porque ya los tienen. Y entonces aquí lo que conviene diferenciar precisamente es las normas constitucionales que sí contienen decisiones políticas fundamentales y aquellas otras que no las contienen. Las que sí las contienen son las que, en caso de ser modificadas, tema que veremos después, lo que se estaría haciendo sería modificar la Constitución del Estado. En cambio, las que solo contienen indirectamente decisiones políticas fundamentales, es decir, elementos relativos al tipo de Estado y al régimen de gobierno, o las que de plano ni siquiera eso contienen, se pueden modificar y no se cambia en absoluto la Constitución política del Estado. Solo un ejemplo para que ustedes lo recuerden:
Si yo cambio el artículo 40 de nuestra Constitución, el artículo 39 de nuestra Constitución en alguna parte, y suprimo, por ejemplo, el régimen federal, por supuesto que estoy modificando la Constitución política del Estado. Pero si yo modifico el artículo 64 de nuestra Constitución y sanciono a los legisladores faltistas con 10 días de sueldo, estoy cambiando una norma constitucional porque está ahí en el texto, pero no estoy cambiando la Constitución del Estado. Es decir, el ser o modo de ser del Estado mexicano, sus fundamentos y su estructura de gobierno son exactamente los mismos. ¿Comprenden? Más adelante vamos a ver que a las normas constitucionales que emergen del Congreso Constituyente, lo que equivale a decir a la versión original del texto constitucional, se les puede denominar normas constitucionales primarias. Las primeras que se expidieron, el texto constitucional en su versión original. Y de allá en adelante, todas las reformas que se van haciendo a las normas constitucionales, producto de revisiones, adiciones, cualquier modificación, las vamos a denominar en su momento normas constitucionales secundarias. Y esta diferenciación nos va a permitir entender que cuando se modifica un texto constitucional y se emiten, por lo tanto, normas constitucionales secundarias, tenemos que distinguir claramente si esa modificación toca, altera, así sea en lo mínimo, a la Constitución esencia, o bien simplemente modifica normas constitucionales sin hacerle ningún cambio a la definición esencial del Estado. Para eso, entre otras cosas, es que tenemos que diferenciar claramente entre esencia y forma jurídica. Estas son las normas constitucionales, esta es la Constitución política. Esta es la Constitución del Estado, esta es su expresión normativa. Esto corresponde al mundo del ser político, esto corresponde al mundo del deber ser jurídico. ¿De acuerdo? Entonces ahora concentrémonos en esta parte. Creo que ahora ustedes ya no llevan la materia de teoría del Estado desde el primer semestre, ¿o todavía? Sí. Eso, por ejemplo, a mi juicio, no es muy conveniente. ¿Por qué? Si ustedes apenas están ingresando a la facultad y no tienen, por supuesto, una noción clara de los aspectos básicos de lo que van a estudiar, es un poco difícil que ustedes logren aprovechar al máximo un curso de teoría del Estado. Sobre todo porque el estudio del Estado, que por supuesto se puede hacer desde distintos enfoques, es algo bastante complejo y en más de un sentido abstracto. Entonces, buena parte de lo que les voy a decir ahorita va a ser simplemente un recordatorio, y ustedes mismos se van a dar cuenta de que resultó muy difícil que en un curso explicado así, sin tener, por ejemplo, elementos de derecho constitucional a la mano, hayan podido entender con exactitud lo que es el Estado. Siendo un concepto teórico, abstracto, es de una enorme importancia práctica. Les pongo un par de ejemplos. Uno, normativo. Ya hemos dicho ampliamente que a pesar de la terminología que utiliza nuestra Constitución, en un régimen federal como el nuestro, no puede existir un Estado, llamémosle el Estado nacional, y 15, 20, 30 o n número de estados adicionales dentro de ese territorio, entendiendo al Estado como un ente soberano. Es decir, no puede haber un ente soberano general o nacional y 25, 30, 15, 12 entes soberanos localizados dentro de ese territorio. Eso no tiene sentido, con independencia de que esa sea la terminología que se utiliza en nuestra Constitución y en muchas otras constituciones. Veremos, por supuesto, en su momento por qué se utiliza
Les adelanto que, entre otras razones, porque muchas de las normas que tenemos actualmente provienen de nuestras constituciones del siglo XIX, particularmente de la de 1857. Y esa constitución, a su vez, se elaboró copiando, en muchos casos, de manera casi literal, traducida del inglés, y a veces mal traducida, a las normas de la Constitución de los Estados Unidos de América o de Norteamérica. Simplemente vean el nombre: Estados Unidos de América, Estados Unidos mexicanos. De ahí, cualquier cantidad de normas que ustedes se puedan imaginar fueron simplemente tomadas, traducidas o mal traducidas e incorporadas a nuestras constituciones del siglo XIX, quedándonos en la de 1857 para poner un punto de partida. De esa, a su vez, se tomaron muchas normas que pasaron a la Constitución de 1917 y, por lo tanto, con ellas los errores terminológicos o de traducción. En su momento veremos casos tan obvios como el 133 de nuestra Constitución, el 135, que es el procedimiento de revisión constitucional, etc. Hecha esta aclaración, nosotros tenemos un artículo, el artículo 40, que dice que existen estados soberanos al interior del Estado Federal Mexicano. Eso sencillamente no puede ser. No es ni siquiera cuestión de decir se debe respetar el federalismo. Es que no es posible eso, ni teórica ni prácticamente. Y como consecuencia de eso, por ejemplo, un caso práctico. Si fueran estados soberanos, como la lógica más elemental lo dice, podrían definir, por ejemplo, sus políticas migratorias. Y Chihuahua podría decir: yo sí permito que entren personas de Estados Unidos y se queden aquí, yo permito que se asienten aquí haitianos y pasen a Estados Unidos previa autorización de mi gobierno, etcétera, etcétera. Obviamente eso no se puede hacer. La política migratoria es una atribución de carácter federal. Entonces uno podría pensar, lo más elemental en un Estado soberano es que él decida quiénes pueden entrar a su territorio, en qué condiciones y cuánto tiempo pueden permanecer en él. Eso sería lo más elemental. Y eso, por supuesto, no lo puede hacer una provincia, una región, una entidad federativa que forme parte de un Estado federal. Porque su territorio, para efectos internacionales, no es el territorio de Chihuahua, no es el territorio de Quintana Roo, es el territorio del Estado mexicano. Otro ejemplo: si fuera un Estado soberano, ese Estado determinaría cuál es el orden jurídico que se aplica en su territorio y en qué condiciones reconoce algún otro, por ejemplo, el derecho internacional. Sin embargo, como todos sabemos, eso es absurdo, porque significaría que en Veracruz, por ejemplo, o en Guerrero, o algún otro compañero o compañera ese por allá, las autoridades pudieran decir: aquí no se aplican las leyes federales, ¿no? Aquí se aplican las leyes de Guerrero. Y por supuesto, eso no es posible, porque, entre otras cosas, misma explicación, son parte del Estado federal, esas entidades federativas, pero además hay disposiciones en la Constitución Federal que fuerzan, que obligan a las autoridades locales, como no puede ser de otra manera, a permitir que se apliquen las disposiciones jurídicas federales en su territorio. Pues claro, porque es el territorio del Estado mexicano. Entonces, con independencia de ese uso terminológico, que es erróneo, por supuesto, pues es obvio que no tenemos estados soberanos, tenemos entidades federativas autónomas. Más adelante, en otra exposición, estudiaremos con todo detalle el tema de soberanía y de autonomía. Adelantándoles que precisamente en estos cuadritos que estamos formando gradualmente, la soberanía la vamos a ubicar aquí, mientras que la autonomía la vamos a ubicar aquí. Es decir, la soberanía tiene por definición una connotación política, aunque después tenga sus efectos en el sistema jurídico. En cambio, la autonomía, a su vez, por definición, tiene una connotación jurídica, siempre jurídica, aunque implique, por supuesto, el ejercicio de competencias o atribuciones de distinta naturaleza, políticas, electorales, legislativas, administrativas. Pero, digamos, la naturaleza, madera o fierro, de los términos y su respectiva aplicación práctica, soberanía y autonomía, son
en el caso de soberanía, política, en el caso de autonomía, jurídica. Entonces, lo que tenemos en el caso de nuestras entidades federativas es no estados soberanos, sino partes integrantes de la federación que ejercen una competencia autónoma. Pero bueno, dejamos hasta aquí esta parte y regresamos al aspecto del Estado. Entonces les decía, si yo ahorita le preguntara a alguno de ustedes, lo podemos hacer, ¿qué entiende cuando escucha la palabra Estado? Que recuerden, yo les suplico atentamente que no cometan este error. Ya lo dijimos anteriormente, esto está muy bien para estado físico, estado de salud, estado mental, estado anímico, estado financiero, pero no estado en sentido político, en sentido jurídico, no estado constitucional. Eso se escribe. Hay algunos idiomas, recuerden que les he aconsejado que los estudien, donde no existe ese problema por fortuna. Ejemplo, el alemán, donde todos los sustantivos se tienen que escribir con minúscula. Entonces ahí sí, no hay discusión posible. Ahí, sea la situación, o sea la condición, o sea el Estado soberano, se tiene que escribir con minúscula. Entonces no caigamos en el error opuesto. Bueno. Empecemos por recordar brevemente qué es lo que ustedes más o menos captaron o aprendieron sobre lo que es el Estado. Para empezar, hubo varios intentos de definiciones, varias propuestas de acercamiento a la comprensión de lo que es el Estado a través de ciertos teóricos. Supongo yo que así ocurrió. Entonces, pues, siendo este un tema ampliamente explorado, por supuesto que hay muchas definiciones, muchos puntos de vista. Pero si analizamos con cuidado, así un poco al azar, algunas de ellas, resulta que en términos generales no siempre son compatibles, no dicen lo mismo, no se enfocan en una sola perspectiva y entonces difícilmente permiten entender qué es. Y como suele ocurrir, observen ustedes, al final un término que tiene que ser perfectamente entendido por sus implicaciones prácticas se queda en la abstracción, por más que supuestamente lo hayamos definido. Es algo parecido al tema de la Constitución que ya estudiamos. Recuerden ustedes que mencionamos a un autor, no sé si ya tuvieron ustedes la oportunidad de verificarlo en su libro, un autor muy conocido que dijo, y además lo escribió, que no era posible definir a la Constitución del Estado, porque había tantas constituciones tan diferentes entre sí, que no quedaba más remedio que tomar la de uno, nuestro Estado en este caso, y partir de la idea genérica de que es la ley fundamental y empezar a describir cuántas partes tiene. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de quién es ese autor? Ya lo fueron a explorar. Ya fueron a verlo. Digo, el libro. Bueno, véanlo. Pero eso es una rendición intelectual o académica. No puedo entender este concepto con el que, no obstante, voy a trabajar el resto de mi vida académica. Voy a explicar derecho constitucional, pero no puedo decir lo que es una constitución. No creo que sea algo muy halagüeño. ¿Y por qué recuerdo este caso? Pues porque una forma de entender al Estado muy común en nuestro país es simplemente hacer lo mismo, describirlo y decir, bueno, pues con independencia de muchas teorías, de muchos puntos de vista, el Estado es un conjunto de elementos formales y materiales. Y esos elementos formales y materiales son el territorio, la población, ¿qué más? El gobierno. Algunos se detienen ahí y otros agregan el orden jurídico. Y todo esto enmarcado en el atributo esencial de esa construcción que estamos haciendo descriptivamente, que se llama Estado y que es soberano. Yo a esto le pondría una serie de interrogantes. Porque cualquiera diría, bueno, con eso ya entendí que es el Estado. Sí, pero ¿saben entonces qué pasa? Que a partir de estas ideas
Si tú no entiendes exactamente qué es la soberanía, con esta idea pasaría exactamente lo contrario a lo que estamos diciendo. Podría sostener enfáticamente que Jalisco, Veracruz, Guerrero y Guanajuato sí son estados. Dirías, mira, allá hay un territorio jurídicamente delimitado de Guanajuato, hay una población en Guanajuato, hay poderes públicos en Guanajuato y hay un orden jurídico. Y además es soberano porque lo dice el artículo 41 de nuestra Constitución. Entonces dirían, ya ves, esta es la mejor prueba de que si sabes lo que es el Estado, puedes demostrar que Guanajuato sí es Estado. Cuando es exactamente a la inversa, si sabes lo que es el Estado, puedes entender con toda claridad que no es un Estado. Fíjense qué absurdo. Y esto, si ustedes recuerdan, es equivalente a que la Constitución es la ley fundamental que se divide en parte dogmática y orgánica. Esto es lo que todo el mundo utiliza como concepto para explicar ese objeto de estudio. ¿Qué es la Constitución? La ley fundamental, derechos humanos y distribución de poderes. ¿Qué es el Estado? Territorio, población, orden jurídico, gobierno y soberanía. Y ya. ¿Qué es la Constitución del Estado? La ley fundamental, con esas dos partes, que rige en un territorio, se aplica a una población, contiene una estructura de gobierno y representa la cúspide del orden jurídico. ¿Y ya entendimos todo? ¿O no? Y paralelamente a esta gran conclusión, pues una serie de ideas que les voy a recordar porque no quiero incomodarlos pidiéndoles a ustedes que las recuerden, porque es evidente que tuvieron que estudiarlas y memorizarlas para pasar el examen, para que en el examen, cuando les dijeran describe usted lo que es el Estado según Hegel, describa lo que es el Estado según Marx, según Jelinek, que obviamente jamás se apellidó así, según Jelinek. Jelinek. Esta letra en alemán se pronuncia como una I, no como una Y. Es Jelinek, es Ja, es Johann, es Januar, pero no Januar ni Johann Sebastian. Entonces les dijeron que era cuestión de explorar alguno de esos autores y varios más. Y entonces empezó la tortura para el día del examen. ¿Cuál es el que dice que es un aparato de represión de una clase social sobre otra? Ya no me acuerdo si era Hegel o era Marx. ¿Cuál? Y entonces otro que sí estudió dice, no, acuérdate que Hegel decía cosas positivas del Estado y Marx cosas negativas. Es que ya me hice bolas. ¿Cuál era el que decía que es el espíritu absoluto máximo desarrollo del ser humano en sociedad? Pues no era Marx. No, ese era el otro. ¿Cuál otro? Pues pero creo que Heller. No, Heller es otro autor. Bueno, Hegel, pues sí, creo que era ese. Pues mira, yo voy a poner la que sí me aprendí, que es una conjunción de elementos con el atributo de soberanía y me quito de problemas. Aunque sea me saco 7, pero ya. Yo sí me voy a sacar 10, porque voy a poner que el Estado es una corporación territorial dotada de poder de mando originario. Esa fue la que no estudiaron, porque no se pueden estudiar todas. Y además, ¿de qué sirve aprenderlas de memoria? Todo esto sirve si ya entendimos primero, así como lo hicimos con la Constitución, si entendemos qué es la esencia del Estado, entonces sí ya podemos tomar cualquier definición, analizarla, ver si está bien, si está mal, qué tiene aprovechable, qué de plano es tendencioso o ideológico. Por ejemplo, esta que acabo de decir, una corporación territorial dotada de poder de mando originario. Esa es precisamente de Jelinek. Ahora, ¿qué significa esto? Si se fijan, pues algo muy parecido a esa descripción que se hace. Corporación territorial, evidentemente donde existen gobernados, un mando soberano, un mando originario.
¿Cuál debe ser la verdadera preocupación? Si entendemos la esencia de lo que es una constitución, ya la podemos describir con nuestras propias palabras. Si entendemos la esencia de lo que es el Estado, lo podremos describir con nuestras propias palabras. Entonces, empecemos por analizar de dónde viene el término, cuándo se empezó a utilizar y por qué. Eso es lo que nos va a servir para ir entendiendo las cosas. ¿Cuándo estudiaron esto? Por supuesto, entre muchos autores que tuvieron que leer o que fueron resumidos por sus profesores en cuanto a sus ideas principales, apareció en determinado momento un autor importantísimo en esta materia. Y les dijeron, vamos a estudiar a Maquiavelo, o Maquiavelo, ¿de acuerdo? Porque ciertamente en sus obras se encuentra el primer uso del término Estado en la connotación que ahora le atribuimos con independencia de la definición que utilicemos. Es muy conocida su obra, es una obra muy amplia, pero la más conocida de sus obras es El Príncipe, ¿de acuerdo? En donde, por cierto, él empieza explicando los aspectos esenciales del Estado, pero utiliza una expresión que fue, después de algún tiempo, traducida gradualmente a otros idiomas y que en español, por ejemplo, ha causado mucha confusión. Porque esta expresión es más o menos, parafraseándola, es la siguiente, dice: abreviamos. Tutti gli stati sono stati repubbliche o monarchie. Tutti gli stati sono stati repubbliche o monarchie. Esto en realidad lo que dice en italiano es: todos los estados han sido repúblicas o monarquías. Y como aparece en muchas versiones en español, aparece: todos los estados son estados republicanos o monárquicos. Porque si se fijan, esta palabra es idéntica a esta, pero evidentemente no significa lo mismo. Este es un participio pasivo en plural y este es un sustantivo en plural. Entonces aquí simplemente dice: todos los estados han sido, sono stati, no dice son estados, han sido república o monarquía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo se empezó a utilizar este término? Eso es lo importante. Este término se empezó a utilizar en el siglo XVI. ¿Qué pasó antes? ¿Cuál era el mapa geopolítico de Europa exactamente en la etapa histórica precedente? ¿Y por qué en ese momento se empezó a utilizar ese término? A lo que debe agregarse que también de esa época es el inicio de los desarrollos teóricos del término soberanía. Es decir, los dos términos que se asocian desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista académico, tienen un origen, al menos terminológico, prácticamente contemporáneo. Esto no puede ser una casualidad. Entonces hay que encontrar la explicación, hay que rastrear esos elementos para poder captar la esencia de esta problemática. Vamos a referirnos brevemente a cuál era esa situación. Antes de esto, todos sabemos, en un lapso que más o menos media entre el siglo V y el siglo XV, con todas las reservas del caso, siempre los que estudian historia, los historiadores, los expertos en la materia, pues tienen que evitar parámetros para diferenciar las distintas épocas, los diferentes acontecimientos, pero siempre hay que tener presente, como ellos mismos lo enseñan, que
los vuelcos de la historia, los cambios y el paso de una época a otra no son abruptos, no se hace por decreto y no se dice ya se terminó esta época y de aquí en adelante todos vístanse diferentes. No, evidentemente son modificaciones, cambios graduales. Lo que pasa es que hay que fijar ciertos parámetros. En todo caso, esta época corresponde a lo que se conoce como el feudalismo, la Edad Media, en otros sentidos el oscurantismo, etc. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista político-constitucional, ¿cómo se veía el mapa de Europa, de lo que hoy es Europa, en esa época? Bueno, el mapa de Europa de esa época se veía así. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que existía en Europa eran territorios más o menos, vamos a llamarle en términos modernos, medios, pequeños, identificables desde el punto de vista de su extensión, que generalmente era mucho menor a la que ahora podemos imaginarnos, no digamos en una ciudad más o menos grande, sino en un estado como los conocemos ahora. Existían precisamente feudos, que eran ducados, principados, reinados con minúscula, digámoslo así, para diferenciarlos de los reyes absolutos posteriores a la Edad Media, los del Renacimiento. Lo que quedaba del Imperio Romano, en cada uno de los cuales, por supuesto que existían gobiernos, por supuesto que existían gobernantes, y naturalmente había quien o quienes ejercían un poder superior a los demás. Uno de los grandes errores que se cometen académicamente es suponer que el uso de los conceptos corresponde, cuando se inicia, exactamente a los fenómenos de la realidad. No necesariamente. Los fenómenos de la realidad pueden ser muy anteriores y los conceptos, por distintas circunstancias, empezarse apenas a desarrollar. Ambas cosas son las que ocurren tratándose, por ejemplo, del término Estado y del término soberanía. O sea, su uso académico, teórico, o si ustedes quieren inclusive pragmático, relativo al ejercicio del poder, tiene mucho que ver con las circunstancias de la realidad que se estaban viviendo en los momentos en que esos términos empezaron a aparecer en los libros y en las discusiones académicas. Porque precisamente toda esta etapa de 10 largos siglos se caracterizó por una especie de guerra generalizada en todo lo que hoy conocemos como Europa, en la que literalmente se luchaba por el mínimo o más amplio espacio de tierra posible en función directa de los intereses de cada quien. Es decir, si aquí en medio había un lago, si aquí había un bosque, si aquí había montañas fértiles, ¿qué ocurría? Que este señor feudal, que era por ejemplo un duque, que era el que ejercía el poder superior a cualquier otro en su pequeño espacio territorial, empezó a tener interés en este pedazo de tierra de este otro feudo que estaba en manos de algún potentado religioso, o de algún otro terrateniente, o de algún príncipe. Pero este mismo espacio era apetecido por este otro señor feudal. Algunos más por acá vivían experiencias similares. Y entonces, por eso esta parte de la historia general del mundo, particularmente en Europa, se caracterizó por una guerra literalmente de todos contra todos. Una guerra en la que además, o una serie de guerras en las que además, como ustedes comprenderán, la lucha se daba en los términos más primitivos que se puedan imaginar, es decir, todos frente a frente, confrontación directa. No era guerra con misiles, no era guerra bacteriológica, era guerra cuerpo a cuerpo. Lógicamente, siempre tenían ventaja los que tenían un ejército más numeroso, los que tenían bajo su poder un territorio más amplio donde había más gente, con excepción de casos como el de los emperadores, que tenían tal extensión territorial que hacían la guerra en distintos lugares al mismo tiempo, situación que los debilitaba. Entonces, básicamente a quien
acometía demasiadas aventuras al mismo tiempo. Y a quien tenía muy poco poder real, militarmente hablando, es a quien le iba muy mal en estas confrontaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba en esos vaivenes de lucha por el poder y de éxitos y fracasos? Pues que durante un tiempo este señor se apoderaba de esta parte, pero después perdía alguna porción. Este otro se apoderaba de esto y después perdía con este otro esta porción, etcétera, etcétera. Todo se circunscribía ¿a qué? A la opción real o imaginaria, dependiendo de cada quien, de ampliar la capacidad real de ejercicio del poder, de ampliar la capacidad de dominio territorial y por supuesto demográfico sobre los espacios territoriales que le resultaban interesantes. Es decir, era el expansionismo, que significaba para quien lo lograba en mayor o menor grado alcanzar más poder, acumular más poder, en la medida en que podía ejercerlo sobre espacios territoriales más amplios. A lo largo de estos siglos fueron perdiendo los más débiles o los más ambiciosos, hasta que llegó un momento, más o menos a la mitad de estos 10 siglos, siempre con las reservas que señalamos, en que quedaron prácticamente dos grandes finalistas, digámoslo así, que fueron los reyes, destinados a convertirse en monarcas absolutos, y los papas. Papas. Porque aquí se imaginan ustedes que la base del poder, además del militar, era por supuesto el religioso. Y en esa gran final que duró casi otro tiempo completo, otros 5 siglos, conocida, por ejemplo, en muchos textos se menciona como la lucha de las 2 espadas, la religiosa y la terrenal, se dieron cuenta de que difícilmente podían eliminarse el uno al otro, difícilmente podían quedar sujetos para siempre uno al otro. Y entonces hicieron lo que normalmente se hace en esos casos: llegaron a acuerdos y compromisos políticos. El más obvio de los cuales fue el siguiente, y que les va a sonar a algo no tan lejano en el tiempo, sino bastante contemporáneo, sobre todo en Europa, consistente en lo siguiente: el poder temporal, el terrenal, gradualmente se fue expandiendo hasta cubrir amplias zonas que antes eran inimaginables. Piensen ustedes, por ejemplo, en que un feudo, de estos de los que estamos hablando, pues era más o menos ciudad universitaria, con nuestro señor feudal, con su castillo, que gobernaba pues hasta donde alcanzaba su mirada, ¿no? Hasta el metro, hasta el metro Universidad, al metro Copilco, a la zona cultural, etc. Y obviamente había otro señor feudal acá cerca en San Ángel, otro un poco más allá en Tlalpan, etcétera, etcétera. Entonces, imaginen ustedes que en determinado momento uno de estos señores feudales, a lo largo del tiempo, o por supuesto sus descendientes, lograban adueñarse de todo lo que hoy conocemos, vamos a suponer, como Coyoacán y Tlalpan juntos. Bueno, ya era una expansión bastante considerable frente a tener nada más ciudad universitaria. Pero qué esperanzas pensar en toda la Ciudad de México, territorialmente hablando, o en todo el país. Eran cuestiones impensables, incomprensibles. Pero cuando esto se fue dando gradualmente, y entonces Andalucía, Castilla, Asturias, León, fueron siendo absorbidas bajo el dominio de un solo poder suficientemente fuerte para imponerse en esos enormes espacios territoriales. Entonces, hágate cuenta que fue cuando aparecieron, ahora sí, los monarcas absolutos, los reyes con mayúscula, como ahora los conocemos, con peluca, capa, a caballo, capaces de dominar esos amplísimos espacios territoriales inimaginables unos cuantos siglos antes, en términos de una unificación política y territorial.
hagan el esfuerzo mental de regresar las cosas a la inversa y pensar que no existiera lo que hoy conocemos como España, lo que hoy conocemos como Francia, Alemania, Portugal, lo que ustedes quieran. Regrésense mentalmente y digan, ni siquiera existía lo que hoy es Andalucía o Asturias. No, 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 no. Lo que había era feudos, Gijón, Valencia. Y ahora regrésense otra vez al concepto España. Uno de los problemas fundamentales que se presentaba para que todos esos factores de poder y en general sectores sociales admitieran lo que parecía irremediable, es decir, el poder absoluto de un solo individuo sobre esos enormes espacios territoriales, un aspecto fundamental que había que resolver era el de la legitimidad. En la Edad Media, los súbditos, única y exclusivamente, como ellos mismos lo decían, se debían a su señor feudal. ¿Por qué había que obedecer a otro señor feudal ajeno a Ciudad Universitaria? Pues porque la realidad así lo determinaba. Porque había sido capaz de absorber esa dosis de poder para subyugar a varios señores feudales que antes eran los soberanos en esos pequeños espacios territoriales. Por eso vean qué relación tan clara tiene el uso del término Estado con el uso del término soberanía desde esos momentos. Cuando veamos el tema de soberanía, esto lo vamos a repasar y esto ya nos va a servir muchísimo para entender el concepto de soberanía, que obviamente, al igual que el concepto de Estado, tiene una materia prima que es política. Si se fijan, en ninguno de estos elementos que estamos tratando hemos señalado, y entonces jurídicamente se determinó tal cosa y la ley de tal nombre dijo que ahora iba a ser así. No, no, no. Todo esto era fáctico, era real. Entonces, este problema, ¿cómo se iba a resolver? El problema de la legitimidad, pues para eso fue la negociación. Todos iban a respetar al nuevo monarca absoluto, cuyo poder alcanzaba hasta donde su poder real permitía adueñarse de esos espacios territoriales. Y entonces fue donde empezaron a aparecer los términos España, Francia, Inglaterra, que fueron los primeros grandes estados ya con la connotación que le damos actualmente a ese término. Pero ese problema de la legitimidad había que resolverlo y se resolvió precisamente gracias a ese acuerdo, a esa negociación, conforme a la cual, por un lado, los papas le conferían esa legitimidad a los reyes. ¿Por qué había que obedecer al rey? Porque al rey lo estaba coronando el papa. Y el papa era nada menos y nada más que el representante de Dios en la tierra. Quien iba a objetar el origen de un rey absoluto en esas condiciones. Origen divino del poder monárquico. Mi poder viene de Dios y para demostrarlo, el emisario número 1 de Dios es el que me pone la corona. Es el que legitima mi condición de gobernante absoluto e indiscutible. Y a su vez, los reyes absolutos, los monarcas absolutos, cumplían con el compromiso de que, si bien su espacio territorial era enorme, no era total, que sencillamente no alcanzaban en términos reales a que fuera total. En cambio, lo que sí podían garantizar es que en este espacio, España, de nueva creación, en este espacio, Francia, de nueva creación, en este espacio, Inglaterra, de nueva creación, solamente los papas tuvieran jurisdicción espiritual. Es decir, la religión fuera única y exclusivamente la representada por los papas. Entonces, tú me garantizas a mi rey absoluto la legitimidad del poder en la tierra. Yo te garantizo que en esta tierra el único poder religioso reconocido va a ser el tuyo. Perfecta negociación.
¿Se dan cuenta? Dirán, maravilloso, ¿y qué tiene que ver el término Estado con todo esto? Ah, pues precisamente, ahora sí, recuerden esta misma palabra, pero con minúscula. Si ella ahorita está triste, un cambio de su estado anímico, después de determinado tiempo y en ciertas circunstancias, hará que ahora su estado sea alegre. Si este joven está visiblemente libre, en un estado de soltería, dentro de un tiempo, tarde o temprano, esperemos que tarde, dice, cambiará de estado civil y ahora estará casado. Los estados financieros de una empresa pueden ser no muy solventes, pero después de un tiempo pueden cambiar y caer en un estado de bonanza. Estado, situación, condición. Entonces, frente a la anterior situación o condición del poder político en Europa en la época del feudalismo, se presentaba un nuevo estado o situación política que ahora consistía en que en enormes espacios territoriales inimaginables antes gobernaba un solo individuo. Ese era el nuevo estado político de cosas en un espacio territorial que se iba a llamar España, en un espacio territorial que se iba a llamar Francia, que se llamaba Inglaterra, y que poco a poco se iba a ir expandiendo en los siguientes siglos. Ese era bastante después que el Rey Sol, bastante después que los reyes españoles de la conquista, etcétera, etcétera. O sea, esto no se dio de golpe, se fue dando poco a poco. Pero esa era la nueva situación o estado políticamente hablando. ¿Comprenden? Y esto demuestra, entre otras cosas, que este término, ciertamente abstracto, tiene una materia prima, una esencia política que nos permite concretarlo para poder entenderlo. Por supuesto que más adelante veremos en qué momento se da la necesidad de que a ese término Estado se le dé también una connotación jurídica. Pero lo que es definitivamente un error, garrafal, error que además tarde o temprano han reconocido hasta los más fervientes seguidores de la teoría pura del derecho de Kelsen, es identificar al Estado con el derecho, bajo el esquema de que el Estado es el centro máximo de imputación de derechos y obligaciones. Si del Estado nace el derecho, y el Estado es el único que puede hacer el derecho y hacerlo valer, entonces Estado y derecho son lo mismo. No, absolutamente no. El derecho es producto del poder en cualquiera de sus facetas. Y muy claramente cuando se hace una constitución, como lo hemos explicado. Pero los términos están a la inversa. Cuando se hace una constitución, cuando se elabora una constitución, acto de soberanía, acto de poder, lo que se está definiendo o configurando es una determinada situación política con ciertas características que son fundamentos ideológicos, teleológicos, estructuras e instituciones de gobierno, es decir, se está definiendo un Estado. Lo que permite ligar ambos conceptos es una realidad que se llama poder. Tanto la Constitución tiene como su origen al poder y su materia prima, es un acto de soberanía, como el Estado, que esencialmente es el poder político organizado, constituido, configurado. ¿Comprenden? Yo no sé, por ejemplo, si ustedes estudiaron a un autor muy importante, curiosamente no muy popular aquí, francés, Georges Bourdieu. Ese no, ¿verdad? Curiosamente, fíjense, ese que es extraordinariamente útil para entender esto. Este libro sí se lo recomiendo ampliamente, así se llama tal cual. Hay traducción en español, no se preocupen, aunque espero que sigan mi consejo.
y aprovechen el tiempo que van a estar aquí paralelamente para aprender uno o dos, si es posible, idiomas extranjeros, para que después ya no tengan problema con el asunto de si hay o no traducción de tal palabra, que a veces son bastante traidoras las traducciones. Ya les pondré algunos ejemplos cuando veamos ciertos temas. Bueno, pero en todo caso, este autor, por ejemplo, en esta obra, que es fundamental, muchas veces esos libros enormes, gigantescos, es difícil hasta cargarlos, ¿no? Que aquí les dicen ladrillos, ¿no? Es un ladrillón tremendo. Curiosamente en otros países también se llaman así. También en Italia a esos libros casi enciclopédicos se les llama matón. Por supuesto contienen mucha información, etcétera, pero no debe uno, digamos, emocionarse mucho con el tamaño. Hay obras muy pequeñitas de dimensión, pero extraordinariamente ricas en contenido. Este es un ejemplo. ¿Qué es una constitución de Lazare? Es otro ejemplo. El concepto de lo político de Carl Schmitt, extraordinario. Otro ejemplo. Así se llama el libro, el concepto. Todos los que les estoy mencionando, por supuesto, están traducidos. En este libro, ustedes van a escuchar una idea, perdón, a leer una idea total y absolutamente concisa y precisa sobre lo que es el Estado, que ahora van a entender muy bien. Fíjense qué diferencia. Si yo les hubiera dado esta definición junto a todas las demás que repasamos, pues es una más, quizás se acabó. En cambio, lo que dice este autor, después de explicar, por supuesto, que el Estado es una abstracción, es un artificio, es una creación conceptual para distintos fines y objetivos, pero eso no quiere decir que no se pueda entender. Y entonces se concluye: el Estado es la institucionalización del poder. La institucionalización del poder. ¿Se dan cuenta? ¿Captan? Yo creo que sí, con los elementos que ya tienen. Regrésense a lo que dijimos en algunas clases precedentes. El poder como realidad es algo amorfo, sin configuración, sin diseño. Si yo lo constituyo, lo configuro, creo un marco estructural, una serie de instituciones. Cuando él dice la institucionalización del poder, hagan de cuenta que se está refiriendo a la organización del poder, tipo de Estado, forma de gobierno, a esto concretamente, a las estructuras de gobierno. Quizás faltaría agregar que esas estructuras de gobierno, como lo veremos en un tema específico, no pueden aparecer de la nada. Tienen como base una serie de fundamentos o cimientos ideológicos, teleológicos, que es el modelo de Estado. Si aquí decimos régimen parlamentario, es porque aquí decimos Estado democrático. Pero en todo caso, esta idea sirve mucho más que aparato de represión de una clase social sobre otra, espíritu absoluto, máximo desarrollo del ser humano en sociedad. Eso no nos aclara nada. Y yo diría que hasta nos confunde mucho, a menos que seamos filósofos, a menos que seamos ideólogos marxistas o cualquier cosa. Pero más allá de entender las cosas conforme a una tendencia, que eso tampoco sirve mucho, hay que entenderlas objetivamente. Claro, eso que llamamos Estado, que es un término abstracto, se puede entender, concretar, pensando que es, en realidad, una organización, una constitución, una forma de estructurar o institucionalizar esa realidad de la que no podemos escapar, que es el poder político, sus manifestaciones, sus correlaciones de fuerzas, sus choques de fuerzas, que quedan institucionalizados en un modelo constitucional determinado al que llamamos Estado o situación del poder. ¿Cómo queda el poder después de lo que después de que lo institucionalizo? Ah, pues queda como una democracia parlamentaria, queda como una democracia presidencial, queda como una autocracia autoritaria, queda como un Estado totalitario socialista, etcétera, etcétera.
¿Se dan cuenta? Eso que no tiene forma, ya tiene forma, ya quedó constituido. Y ahora de aquí en adelante le llamo Estado. ¿Comprenden? Así sí entiendo esas palabras tan abstractas. Hay otro autor muy importante para este mismo tema, se los recomiendo mucho. Ahí sí no estoy seguro de que haya traducción, pero es cuestión de que lo busquen. Se llama Philippe Aron. Su libro se llama Instituciones Políticas francesas o Instituciones Políticas y Derecho Constitucional francés, alguna cosa así. Pero de todas maneras, la tesis es exactamente la misma. Creación del ser humano, creación intelectiva, término abstracto, artificio, que no es otra cosa que la configuración y la organización del poder, para que éste pueda aplicarse en la realidad de manera ordenada, estructurada. Pero no caigamos en la idea de que necesariamente para el bien común, para la felicidad de los pueblos. No olvidemos que todo esto es un acto de poder, un acto de soberanía. Por lo tanto, se integra, se constituye y se aplica en la medida de lo posible en función directa de los intereses, de los objetivos de quienes tienen el poder soberano en sus manos. En condiciones tales, lo cual se entiende perfectamente, que como realidad política que es dinámica y cambiante. Entonces, el hecho de que quede configurado el Estado, lo único que significa es que ya hay un marco dentro del cual se da la lucha por el poder. O sea, va a seguir habiendo lucha por el poder, va a seguir habiendo confrontación de fuerzas políticas, claro, en un marco institucional. Y precisamente cuando por distintas circunstancias ese marco constitucional ya no puede regular esa lucha por el poder, que es inherente a la convivencia de los seres humanos y de las fuerzas políticas, entonces ¿qué ocurre? Sobreviene, por ejemplo, una revolución. Se dan movimientos rebeldes, se dan movimientos de resistencia a la opresión, etcétera, etcétera. Es decir, movimientos que van en contra de ese marco estructural constitucional, movimientos que lo renuevan desde sus bases como una revolución, porque todo esto es dinámico, no se hace para hoy ni para siempre. ¿Comprenden? Entonces, una vez que queda esto configurado, una vez que la palabra Estado ya corresponde a algo individualizable, a algo concreto, que ya podemos decir el Estado español, el Estado mexicano, el Estado brasileño, el Estado portugués, que equivale a decir en esto que se llama México y en eso que se llama España, cuál es la situación o estado del poder político, cómo está organizado, cómo está constituido. Una vez que pasa eso, entonces se da el tránsito, que veremos con calma en la siguiente sesión, el tránsito de un término abstracto a un concepto, a una categoría jurídica. Nada más para que entiendan por qué. Seguramente en alguna parte de su curso, por ahí se mencionó que jurídicamente hablando, el Estado es una persona moral. O sea, fíjense bien, una ficción jurídica. Si algo es ficción, ¿qué significa? ¿Que no existe? Que no existe, que no es real, que es una abstracción. ¿Se dan cuenta? Y esto es parte de lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que es una cosa muy interesante. Fíjense, si el Estado es una ficción jurídica, si es una persona moral, de todas maneras, como cualquier persona jurídica, tiene que tener todos los atributos de la persona jurídica, ¿no? Es una persona, es un sujeto de derecho y debe tener todos los atributos. Bueno, adelantándome un poco a lo que veremos, piensen en uno de ellos y piénsenlo en función de nuestro Estado. ¿Cuál es el domicilio del Estado? ¿Cuál es el domicilio del Estado? Territorio.
Si nos quisiéramos dirigir al Estado como persona jurídica, ¿a dónde lo notificamos? Al Estado, ¿eh? No estoy diciendo a sus órganos constituidos. Sus órganos, por supuesto, que tienen un edificio perfectamente, perdón, un domicilio perfectamente identificable, que es, por ejemplo, su edificio sede. ¿A dónde se puede notificar al presidente de la República? En la sede del gobierno federal. ¿A dónde se notifica a la Suprema Corte? En la sede. ¿A dónde se notifica al Congreso? ¿Y a través de quién? De su presidente, lo veremos después, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Suprema Corte, el presidente de un tribunal administrativo, etcétera, etcétera. No, pero aquí estamos hablando del Estado. ¿A dónde me dirijo para encontrar al Estado? ¿A dónde le doy las gracias al Estado por mis grados académicos? ¿A dónde le reclamo por la sentencia que injustamente me ha privado de mis bienes? Pues hay una serie de recursos, sí, pero todo eso se interpone en contra de autoridades específicas, de órganos constituidos, de instituciones públicas que actúan en nombre del Estado, en nombre de. Entonces, es una ficción, es una abstracción. Y como toda ficción y toda abstracción, explicación que emociona mucho a su compañera, porque creo que ya había pensado ya en algo así, como toda ficción o toda abstracción, como toda ficción jurídica o persona creada ficticiamente por la ley, necesitamos que el Estado tenga un representante para poderse relacionar, interconectar con otras personas jurídicas. Ejemplo, con otros estados soberanos. ¿Comprenden? Y ahí es ahí donde entra el cambio, la necesidad de concebir al Estado para efectos jurídicos como una persona desde el punto de vista del orden jurídico del derecho. Pero no caigamos en el error de decir, de entrada el Estado es una persona jurídica, persona moral, territorio, población, máximo desarrollo del ser humano, corporación. Eso no nos sirve. Es decir, no quiere decir que esas ideas, esas definiciones estén equivocadas per se. No. Lo que quiero decir es que si no entendemos primero todo esto, todas esas ideas no nos sirven, nos confunden. No sabemos sacarle provecho. No podemos adherirnos o separarnos de alguna de ellas con elementos suficientes para decir por qué estamos de acuerdo o por qué no. ¿Comprenden? Esa es la gran diferencia. Entonces, ahora sí, en la siguiente clase podremos estudiar al Estado desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué y para qué necesitamos que el Estado tenga derechos, obligaciones, tenga representantes, etcétera, etcétera? Y solo para terminar, y para que ustedes se den cuenta de qué equivocado es empezar por explicar al Estado como una persona jurídica, piensen en lo siguiente. Para no ir más lejos, pero esto es aplicable a cualquier Estado. El Estado mexicano está integrado por distintas entidades federativas. Si ustedes ven nuestra Constitución, su artículo 43 señala que la federación está integrada por los siguientes elementos y menciona todas las entidades federativas, incluida la Ciudad de México. Muy bien, imagínense ustedes que ahora nosotros tratamos de definir quién representa al Estado mexicano. Nuestra Constitución, desde hace muy poco tiempo, aparentemente resolvió ese problema. A mi juicio se cometió un grave error. Nuestra Constitución ahora dice que al Estado mexicano lo representa el jefe del Ejecutivo Federal. Pero ¿cómo va a ser así si el Estado mexicano es todas las entidades federativas en su conjunto? Entonces el jefe del Ejecutivo Federal representa a Guanajuato, a Jalisco. Obviamente no. Y ese mismo error se comete en las entidades federativas, en muchas de cuyas constituciones se dice quién representa a Jalisco, quién representa a Veracruz, y se toman distintas opciones. Generalmente se pone al gobernador, pero en otros casos, por ejemplo, al procurador de justicia o fiscal de cada entidad federativa. Imagínense ustedes, cualquier congreso local, cualquier tribunal superior de justicia diría, oye, ¿cómo que a mí me representa el fiscal? ¿Cómo que a mí me representa el gobernador? No, yo tengo mi propia representación. Al Congreso de Jalisco lo representa el presidente de la mesa directiva de debates.
al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz lo representa su presidente. ¿De dónde me sacas que el procurador de justicia o el gobernador? ¿Se dan cuenta? Porque en realidad los que actúan, los que tienen necesariamente que tener una representación jurídica son los órganos de las entidades federativas, los órganos del Estado federal, pero no el Estado internamente. Externamente es otra cosa, porque entonces ahí sí, la persona jurídica, Estado mexicano, se relaciona con otros estados soberanos a través de un representante que es el Ejecutivo Federal, que es en un régimen presidencial, jefe de Estado hacia el exterior y jefe de gobierno hacia el interior. Por eso, tema que veremos también en su momento, en los regímenes parlamentarios, uno es el jefe de gobierno, primer ministro, que actúa hacia el interior, y ese no representa al Estado, ese representa al gobierno. Y en cambio hay un jefe de Estado que lo representa hacia el exterior, un monarca, donde existe, un presidente de la República, ejemplo Italia, ejemplo Alemania, ejemplo Austria, donde tienen además a su jefe de gobierno que actúa hacia el interior y al jefe de Estado que actúa en representación de Austria, de Alemania, de Italia hacia el exterior. Pero eso lo veremos.